Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, vamos a seguir con esta serie de clases que comenzamos con este ciclo. Les agradezco antes que nada a todos por los saludos, por los comentarios positivos y sigo contestando y aclarando algunos temas que me están pidiendo mis queridos alumnos. Así que hoy me voy a dedicar a uno de los temas más pedidos y que yo considero más importante para toda la enfermería. Porque cuando uno es enfermero, cuando uno trabaja de enfermero, una de las principales cosas o trabajos que va a realizar es el control del paciente. Y dentro del control normal del paciente, lo que uno va a analizar son los famosos signos vitales, ¿sí? Entonces hoy nos vamos a dedicar a hablar de los signos vitales. Para ello tenemos que empezar entendiendo estas dos palabritas, ¿sí? ¿Cómo es esto? Signos vitales. Primero tenemos la palabra signos. Entonces yo les pregunto, alumnos, ¿qué es un signo? Entonces alguien me puede responder, bueno, un signo es el dolor de cabeza, un signo es lo que me duele, un signo es un montón de cosas. Pero lo primero que tenemos que hacer la diferencia es que signo no es lo mismo que síntoma, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener dos cosas diferentes. Una cosa son los signos y otra cosa son los síntomas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un signo y un síntoma? La principal diferencia es que los síntomas son todas aquellas cosas que nos refiere el paciente con sus palabras. Por ejemplo, llega un paciente a la consulta y me dice, hola, ¿qué tal, doctor? Mire, a mí me duele mucho la cabeza. Ese me duele mucho la cabeza es un síntoma. ¿Por qué? Porque es algo que me refirió el paciente. Yo, como médico, lo que tengo que evaluar es, bueno, ¿existe o no existe ese síntoma que me refiere el paciente? Y segundo, tengo que ver la magnitud de eso que me refiere el paciente. O sea, ¿le duele mucho o le duele poco? Entonces, para mí, como médico, una vez que yo evalúo el dolor de cabeza, por ejemplo, abriéndole una ventana y que le entre luz, entonces el paciente hace, oh no, doctor, por favor, o le acerco una luz al ojo, o hago un ruido fuerte, o le hago algunos golpecitos en la cabeza y le duele, entonces yo evalúo y noto que realmente tiene dolor de cabeza, yo lo voy a decir, lo que usted tiene es una cefalea, ¿sí? Cefalea es el dolor de cabeza. Y ahí pasa el síntoma a convertirse en un signo, porque es algo que yo puedo medir, es algo que yo puedo evaluar. Entonces, la diferencia entre un síntoma y un signo es que el síntoma es todo lo que me refiere el paciente. ¿Sí? Cuando llega a la consulta, lo primero que hacemos es la anamnesis, ¿sí? Que es el control, esa charla previa, y todo lo que me refiere el paciente, síntomas. En cambio, todo lo que yo evalúo son los famosos signos. ¿Estamos hasta acá? Bien, entonces, lo primero que tengo que saber que los signos son todas aquellas mediciones que puede hacer el médico, el enfermero o el personal de la salud y que puede evaluar y medir de alguna manera. ¿Sí? Esos son los famosos signos. Y la segunda palabra, que es muy importante, es este tema de vitales. ¿Cómo es esto de vitales? Bueno, es la segunda palabra y muy importante. ¿Por qué? Porque vitales significa que van a ser una serie de elementos que yo voy a poder medir para evaluar la vitalidad de mi paciente. Y eso de la vitalidad me habla de la vida. O sea, es tan importante esto de los signos vitales y es tan básico, pero a su vez tan importante, que yo solamente con 4 mediciones puedo saber el estado general de salud de un paciente. No solo eso, yo puedo evaluar a través de los signos vitales el estado de si un paciente, y esto tómelo entre comillas, está vivo o está muerto.
¿sí? Si bien después hay otra serie de cosas, mucha más compleja, ¿sí? Pero antiguamente solamente con los signos vitales uno podía diagnosticar si un paciente estaba vivo o estaba muerto. Entonces imagínense la importancia que tienen esto de los signos vitales. Ahora bien, vamos a enumerar los 4 signos vitales. ¿Cuáles eran? Vamos, que esto es un repaso. Empezamos, a ver ahí, ¿quién dice el primero? Muy bien, temperatura. Temperatura. Segundo, vamos, muy bien, frecuencia cardíaca. Tercero, muy bien, frecuencia respiratoria. Y el último, el más difícil, muy bien, tensión arterial. ¿Sí? Algunos lo llaman tensión arterial y otros presión arterial. Eso vamos a ver después la diferencia entre uno y otro. Pero si bien en muchos lugares se hablan o se dicen como sinónimos, no es lo mismo y cuando lo veamos lo vamos a explicar. Lo que sí es importante es que también, gracias al avance de la tecnología y a que es relativamente sencillo actualmente conseguir unos aparatitos que se llaman oxímetros de pulso, es que muchos libros describen como un quinto signo vital a la famosa oximetría o cantidad de oxígeno que hay en la sangre. Yo me voy a dedicar, porque yo soy más viejo y me gustan los libros antiguos, me voy a dedicar a hablar de los 4 signos vitales estos que son los básicos y los que prácticamente usando nuestras manos y algún que otro elemento médico lo podemos llegar a medir, ¿sí? Y vamos a arrancar entonces con el primero, que es la temperatura. Lo que sí les aviso que en esta primera serie de clases yo me voy a dedicar, chicos, a la parte teórica de los signos vitales. Luego la parte más práctica de cómo tomarlos y hacerlo en un paciente lo vamos a ver o en otra clase o lo vamos a ver de manera presencial, que es lo mejor. Así que hoy yo me voy a dedicar a la parte teórica, para que se entienda el concepto de cada una de estas cosas. Entonces volvamos. Temperatura, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que conocer del signo vital? Bueno, lo primero que tengo que saber, sobre todo con la temperatura, ¿qué es esto de la temperatura corporal? ¿Por qué nuestro cuerpo necesita mantener una temperatura corporal normal? Que después vamos a ver cuál es ese valor. Bueno, esto es así. Cada una de las especies que existen de todos los seres vivos están compuestas, sus células, sobre todo por proteínas, ¿sí? Habíamos visto en otras clases que hay muchas biomoléculas, pero una de esas biomoléculas y una de las principales que se encargan de realizar muchas funciones en las células son las proteínas. Resulta ser que las proteínas que componen nuestro cuerpo, ¿sí? en el hombre, digamos, en el ser humano, lo que hacen es necesitar para funcionar correctamente un rango de temperatura adecuado, que va a variar según la especie de ser viviente que estamos hablando. Algunas seres vivientes necesitan un rango de temperatura y otros. Ahora, el ser humano necesita, para poder trabajar, o sus proteínas trabajar correctamente, que el rango de temperatura ronde, ¿sí? Vamos a poner, después hablo bien de los números, entre 36 y 37 grados centígrados, ¿sí? Puede ser 35,5, puede ser 36,9, después lo discutimos, pero el rango, para que tengan una idea, ronda entre 36 y 37 grados centígrados. O sea, nuestras proteínas, las proteínas de nuestro cuerpo, para funcionar correctamente, tienen que manejar este rango de temperatura. Si el rango de temperatura al que yo someto a mi cuerpo es menor a esto, las proteínas funcionan mal. Y si es mayor, las proteínas funcionan mal. Por lo tanto, la temperatura corporal es tan importante en nuestro cuerpo que tenemos todo un sistema a nivel nervioso, con el hipotálamo, la hipófisis y otros núcleos cerebrales, que se encargan de la regulación diaria de nuestra temperatura.
¿Por qué? Porque si no, no es que alguna partecita de nuestro cuerpo va a empezar a actuar mal, sino todas las células de nuestro cuerpo, cuando la temperatura se ve alterada, comienzan a funcionar mal. Bueno, ojo, aclaro algo, no solamente la temperatura hace que nuestras proteínas funcionen bien o mal, también los cambios en el pH, ¿sí? En la acidez o en lo alcalino de un medio hacen que las proteínas funcionen bien o mal, que eso es otro tema para más adelante, que es equilibrio ácido-base. Pero sepan que tanto el pH como nuestra temperatura hacen que las células del organismo funcionen bien o mal. Volviendo entonces, temperatura, yo necesito mantenerla en un rango normal para que todas las proteínas de nuestras células funcionen correctamente. Ahora bien, la pregunta es, ¿y por qué nuestro organismo eleva en determinados momentos la temperatura? Y acá viene lo que está en controversia y yo me voy a poner con mi librito bajo el brazo a explicarlo. ¿Qué es lo que ocurre cuando un microorganismo, que puede ser un hongo, una bacteria, un virus, un parásito, ingresa en nuestro cuerpo? Cuando ingresa un microorganismo a nuestro organismo, vale la redundancia, lo que produce es lo siguiente. El cuerpo dice esto. Bueno, un virus, ¿qué es un virus ahora que está tan de moda el famoso coronavirus? El virus ni siquiera es una célula, chicos. Es la partecita de una célula enferma. Es un poquito de ADN o ARN recubierto por una membrana, ¿sí? Que en los virus se llaman cápside, pero ni siquiera tiene organelas y ni siquiera tiene la capacidad de reproducirse por sí mismo, sino que necesita ingresar una célula, infectar la célula y recién ahí poder usar la maquinaria de la célula para reproducirse. O sea, que el virus es una cosa recontra básica al nivel celular, ¿sí? Las bacterias no, son un poquito más complejas porque son células muy básicas, algunas son células procariontes, son muy básicas, pero comparado con una célula del humano, es una célula muy básica. Entonces, ¿qué dice el organismo cuando ingresa uno de estos bichitos a nuestro cuerpo? Dice, bueno, la célula o este virus, que no es una célula, o de una bacteria, también tiene proteínas. Y esas proteínas también van a sufrir si yo elevo la temperatura. Van a empezar a funcionar mal. Entonces, la temperatura o el aumento de la temperatura corporal es algo que el cuerpo lo hace como defensa. ¿Por qué? Porque dice, yo soy muy fuerte, yo soy muy evolucionado, entonces elevo la temperatura para que las proteínas del virus, la bacteria, el parásito, el hongo, se mueran o funcionen mal antes que las mías, porque yo soy más fuerte, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, el mecanismo de defensa de elevar la temperatura ante la entrada de un microorganismo es este. Yo elevo la temperatura para tratar de que las proteínas del microorganismo funcionen mal o en su defecto se mueran antes que las células de mi cuerpo. Y normalmente lo hacen así. Por eso, la mayoría de los virus que nos infectan, yo lo único que hago es aguantar que mi cuerpo lo elimine. Y una manera que tiene mi cuerpo de eliminar a los virus es elevando la temperatura. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando empieza a elevarse la temperatura, lo que ocurre es que elevo a 37, elevo a 37,5, elevo a 38, elevo a 38,5 y sigo elevando, llega un momento que mis propias proteínas empiezan a fallar, sobre todo las de las células neuronales, y mi cuerpo empieza a tener problemas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que bajar la temperatura. ¿Por qué? Porque si dejo a mi cuerpo elevar mucho la temperatura, corro el riesgo de que mis propias proteínas comiencen a fallar. Y eso no está bien. Sobre todo en los niños, que los excesos de temperatura pueden producir convulsiones.
¿sí? Hacen que el cerebro empiece, o las células neuronales empiecen a fallar y produce convulsiones, cosa que no es muy bueno. Por eso siempre hay una controversia entre ¿le bajo inmediatamente la temperatura o dejo un poquito de temperatura para que me ayude a combatir el virus? Bueno, hay controversia en esto, no me quiero meter porque hoy yo lo que les voy a explicar es lo conceptual y lo normal. Por eso, temperatura, el elevar la temperatura es un mecanismo de defensa contra los microorganismos. ¿Por qué? Porque quiero que fallen las proteínas de ese microorganismo. ¿Estamos hasta acá? Bien. Esto es lo que usamos para tomar esos valores de temperatura de los cuales estamos hablando. ¿Y qué es este aparatito? Obviamente todos los conocen. Esto es un termómetro. En este caso es un termómetro digital, ¿sí? A diferencia de los antiguos termómetros de mercurio, que también los conocen, que eran un tubito de vidrio con mercurio en su interior, este es mucho más seguro. Más seguro en cuanto a qué? Que el termómetro de mercurio, si se caía al suelo, si el paciente lo rompía, si lo mordía, lo rompía o en la axila lo rompía, lo que producía es que salía ese mercurio que es terriblemente tóxico. Por eso es que actualmente es recomendable usar el termómetro digital. Sigamos entonces. Lo siguiente que tengo que ver de la temperatura, una vez que entendí el concepto y para qué sirve, es o son los valores normales. ¿Y cómo es esto de los valores normales? Bueno, nuestro cuerpo dijimos que mantiene una cierta temperatura normal. Yo voy a tener algunos lugares donde ir a o donde poder tomar esa temperatura normal. Básicamente, chicos, se usan 3 lugares para tomar la temperatura normal de nuestro cuerpo. Uno es la bucal, otro es la axilar y por último tenemos la temperatura rectal, ¿sí? 3 lugares diferentes. Si bien en los chicos también se usa la temperatura timpánica, ¿sí? En los adultos, que es a lo que yo me estoy dedicando hoy, lo que más se usa es axilar, bucal o rectal. Obviamente que a los pacientes, salvo que yo infiera que el paciente tiene un problema a nivel intestinal, lo que normalmente se usa es la temperatura axilar. Yo siempre, y vuelvo a lo mismo, siempre tratemos de ser lo menos invasivo posible con el paciente. Entonces, si yo tengo que hacer un estudio a un paciente, no mando con lo más invasivo y lo lleno de cañito y lo pincho todo para hacer. No, arranquemos por lo básico y después vamos avanzando. Entonces, la manera más cómoda y que no pone incómodo justamente al paciente es la temperatura axilar. ¿Y cómo son los valores de temperatura normal para un paciente adulto? Y recuerden, estoy hablando de pacientes adultos. Bueno, temperatura axilar va a rondar, se pone un rango entre 35,5 a 36,5 grados centígrados, ¿sí? De 35,5 a 36,5 es el promedio. ¿Hasta cuánto es lo máximo que se habla de temperatura normal en axilar? Hasta 37, ¿sí? Hasta 37 grados centígrados. Yo digo que la temperatura axilar es normal. Bien. Ahora, la temperatura rectal, a diferencia de la temperatura axilar, como es más interno o más cerca de la realidad de nuestro cuerpo, se dice que normalmente tiene 1 grado más que la temperatura axilar. Por lo tanto, va a rondar entre los 36,5, y 37,5 grados centígrados, ¿sí? Entonces, axilar de 35,5 a 36,5, normal. Rectal de 36,5 a 37,5, normal. Y bucal es un poquito en el medio de estas dos, ¿sí? Bucal se dice más o menos que es de 36 a 37, 37,2. ¿Bien? Es en el promedio de estas dos.
Las dos que más quiero que usen es axilar y rectal. Ahora bien, una vez que vimos el valor normal, tenemos que evidenciarlo todo esto en una planilla de enfermería. Por eso, cuando la temperatura es normal, se habla, no pongo, tiene poquita temperatura, tiene temperatura normal. Lo que yo voy a poner es que es un paciente normotérmico. ¿Sí? Temperatura normal, menor de 37 en axila, menor de 37,5 rectal, es un paciente normotérmico. Ahora, si la temperatura está por debajo de los valores normales, hablo que es un paciente hipo es bajo, térmico, ¿sí? Hipotérmico. Y si la temperatura está por encima, presten atención, por encima de 37, se habla de que es un paciente hipertérmico. Esto es cómo lo tengo que poner en una planilla de enfermería. Ahora bien, ¿y la palabrita fiebre? ¿Cómo es esto de fiebre? Y acá sí que hay mucha controversia, pero yo me voy a basar en uno de los libros que usé toda mi vida, que es el Harrison de Medicina Interna, que decía lo siguiente. Un paciente es normotérmico, ¿sí? O sea, tiene temperatura normal hasta 37 grados centígrados tomado en la axila. De 37 a 37,5 grados centígrados se habla de que el paciente tiene una febrícula, o sea, tiene un poquito de hipertermia, pero todavía no llega a ser una temperatura muy elevada. Eso puede ser producido por una uña encarnada, por un honguito en el pie, por que me dolió la garganta de la noche de haber dormido mal, por un poquito de estrés, etcétera, etcétera. Entonces hablamos de febrícula. Ahora bien, si el paciente tiene por encima de 37,5, y algunos libros dicen por encima directamente de 38, hablamos que el paciente tiene fiebre. Y esto sí me indica que en el organismo lo más probable es que haya ingresado uno de estos microorganismos que charlamos al principio. ¿Hay otras causas de fiebre, Pablo? Me preguntan muchos alumnos. Sí, chicos, la temperatura o la hipertermia o la fiebre no solamente lo dan los microorganismos. Hay tumores que dan temperatura, hay enfermedades inmunes o autoinmunes que también aumentan la temperatura. Pero lo más frecuente es que un paciente que tiene hipertermia, que tiene fiebre, sea causa o causada por un microorganismo que ingresó a nuestro cuerpo. Bueno, entonces, a modo de resumen, como siempre digo, y me aguantan 2 minutitos más, no se me aburran. Repasemos. Temperatura la puedo tomar axila, recto o bucal. La temperatura que más usamos es la axilar. Y la temperatura axilar normal es de 36 a 37 grados centígrados. Por debajo de ese valor, chicos, hipotermia. Por encima de ese valor, hipertermia. Y ese valor normal, normotermia. ¿Estamos hasta acá? Y hablamos de febrícula cuando son patologías banales de 37 a 37,3, 37,5 dicen algunos libros. Y hablamos de fiebre por encima de 37,5 o por encima de 38. ¿Se entendió hasta acá? Más ganas que esta no le puedo poner, ¿eh? Así que bueno, nos vemos en la próxima entrega de esta serie de signos vitales para seguir con los signos vitales. Un abrazo grande, nos vemos pronto.